Vamos a hablar de este reportaje de Chilevisión. Vamos a hablar de este truco de diputados para quedar presentes sin estarlo. Vamos a hablar de este ranking de impuntualidad de los parlamentarios con María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. ¿Cómo está, María? Hola, ¿cómo está, Julio César? Bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿qué le deja todo esto después de ver este reportaje? A ver, yo creo que lamentablemente el Congreso a veces es un poco compleja la situación porque son 155 personas que son muy distintas y que muchas veces por los actos de algunos o algunas pocas en el fondo son enjuiciados como cuerpo colectivo. Entonces, muchas veces es más complejo tener como quizás como cierto orden en la manera de actuar sin que se vea todo el cuerpo afectado, pero por eso mismo yo creo que ese tipo de reportajes tienen que levantar esa misma alerta quienes lideran las mesas del Congreso para darse cuenta que cuando tienes una entidad tan grande tienes que tener ciertas reglas que sean ley pareja, no es dura, para que finalmente, yendo de nuevo con los dichos, no paguen en el fondo todos por algunos pocos pecadores, diría yo. De hecho, yo conozco harto el Congreso, me toca bastante asistir a comisiones y yo te diría que en verdad en el Congreso se trabaja harto y varias horas, tanto por funcionarios y funcionarias como por los parlamentarios. Pero esa es nuestra percepción que tiene en general la ciudadanía y obviamente ese tipo de situaciones de algunas personas termina enlodando la imagen completa del Congreso. ¿Pero un problema del sistema o un problema de los parlamentarios? Yo creo que ambos. Yo creo que lamentablemente el sistema permite que haya algunos parlamentarios que efectivamente no cumplan quizás con la asistencia completa o con la puntualidad que se requeriría en otro tipo de trabajo, porque también tenemos que considerar que el Congreso tiene un tipo de trabajo y horario que es distinto. O sea, la labor parlamentaria en realidad es 24/7. Los parlamentarios incluso los fines de semana hacen trabajo en terreno y no todo el trabajo es precisamente en el Congreso. O sea, la Cámara de Diputados cumple con 3 roles. Uno, que es representarnos y por lo tanto eso también implica un rol en terreno con la ciudadanía, con los grupos interesados. Segundo, fiscalizar los actos de gobierno. Entonces también hay mucho trabajo en las comisiones. Y tercero, legislar. Y ese es el trabajo que también vemos en comisiones y en la sala. Y lamentablemente hay algunos que quizás dan más preponderancia a uno que otro, entonces hay que tener como la película completa quizás para poder evaluar bien a mi parlamentario o a mi parlamentaria, pero yo creo que además hay un tema de que efectivamente hace mucho tiempo los partidos políticos hay una distancia entre ellos y la ciudadanía, quizás ya no están cumpliendo solo ellos el rol de intermediar entre la ciudadanía y las instituciones, y por otro lado yo creo que hay una percepción de la ciudadanía que a veces puede ser justa y a veces puede ser injusta, de que lo que se está haciendo en el Congreso no es lo que a nosotros como ciudadanos quizás nos interesa principalmente. Pero te preguntaba eso porque por 2 razones. Una, porque este sistema, ¿no es cierto?, que los deja presentes, aunque estén 15 segundos, 20 segundos, ¿no es cierto?, es un sistema que se presta para, ¿no es cierto?, que alguien se vaya. No habría que mejorarlo, reacondicionarlo o llevarlo también a las comisiones, que si alguien se para de ahí va a la comisión o haya como un chequeo del trabajo, no sé, porque también creo que el instrumento es súper vulnerable, ¿no? El instrumento es absolutamente vulnerable, así es. De hecho, yo te diría que el trabajo en comisión a veces incluso termina siendo más relevante que el trabajo en la sala, porque es ahí donde se ve la mayor parte del detalle de las iniciativas. Entonces, si los parlamentarios no van a las comisiones en las que tienen que integrar, es difícil que lleven en el fondo nuestra representación a los temas en concreto. Entonces, yo creo que eso también es importante, que haya transparencia y rendición de cuentas y que nosotros podamos saber efectivamente qué está haciendo la persona por la que yo voté, o quizás yo no voté por ella, pero que salió electa en mi distrito, y que esa información la podamos considerar para la siguiente elección. Ahora, como te digo, es solo lo que ocurre en el Congreso, porque muchas veces yo quizás puedo ver que mi parlamentaria o parlamentario tiene muy mala asistencia o tiene mucha impuntualidad, pero yo tengo una relación cercana, yo la conozco, lo veo en el distrito haciendo trabajo y me siento representada. Y eso lo considero al momento de votar. Pero, por cierto, que es importante también saber la información de cómo ellos están cumpliendo con esa labor legislativa y de representación en el Congreso, y el sistema claramente es demasiado vulnerable.
Vamos a escuchar al más atrasado, ¿no es cierto? Según esta investigación periodística, el parlamentario con más atraso es el parlamentario Rivas, ¿no? Del Partido de la Gente. El parlamentario Rivas promedia 1 hora y 17 minutos de atraso para llegar a marcar asistencia. Uh-huh. A él le siguieron el UDI, ¿no es cierto?, Joaquín Lavín Jr. y la diputada Orsini de RD, ambos con 55 minutos. Y después Cristiana Araya del PR con 50 minutos. Vamos a escuchar qué dijo Gaspar Rivas del Partido de la Gente. Esta es una cuña del reportaje de Chilevisión. Escuchémoslo unos segundos. Al trastorno obsesivo compulsivo del que yo padezco, porque hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar. Me refiero sobre todo al iniciar mi jornada. En el momento de que yo me levanto hasta el que estoy listo, pasa una buena cantidad de tiempo en donde yo estoy haciendo distintos rituales, limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj, el cable de cargado del celular, y todo eso me consume tiempo, además de que yo soy per se muy lento. Ahí está el diputado Rivas explicando esta más de 1 hora de retraso que tiene en promedio María, su TOC que tiene de la limpieza. Parece que se demora, limpia hasta el cable del teléfono, digamos, y ahí parece que se le va el tiempo según la explicación que él le entrega, digamos. Claro, y como autoridades electas, y que probablemente él quizá va a querer una reelección, eso es información que la ciudadanía tiene que considerar, y al final somos nosotros con el voto los que decidimos qué tan relevante es. Pero insisto, para que esa decisión sea realmente informada, es importante tener transparencia y rendición de cuentas de esto. Y si nosotros tenemos un sistema que a nosotros nos informa de la asistencia, tal como existe hoy en día, que no considera la permanencia completa o atrasos de 1 o 2 horas, es un sistema incompleto que a nosotros no nos da toda la información para poder tomar esa decisión luego al momento del voto, que es el minuto en donde nosotros hacemos responsables, por así decirlo, a nuestras autoridades electas. Hay un tema que tiene que ver con también las vacaciones y todo. La diferencia entre lo que trabaja una persona común y corriente y los parlamentarios, ¿no? Aunque muchas veces los parlamentarios digan nos quedamos hasta tarde trabajando, hemos tenido mucho trabajo, todo. Parece que la ciudadanía ahí tiene se ha generado una distancia, ¿no? Se ha generado una distancia, exacto. Y por eso es lo que te decía, que yo creo que el problema con el Congreso, a mi juicio, porque bueno, hay muchas cosas, no, nada es tan sencillo, pero son 2 cosas. Uno, yo creo la percepción de ciertos privilegios, es decir, si yo llego todos los días tarde a mi trabajo 1 hora o algo así, bueno, probablemente tendría que dar bastante explicación y quizás incluso podría incurrir en alguna causal de despido absolutamente justificado. Y también podría ocurrir eso con quizás un ministro o una ministra, o si un alcalde no llega a todas las opciones del Consejo, el Consejo quizás también podría hacer algo de notable abandono de deberes, etcétera. Entonces, yo creo que hay una percepción de que en algunas cosas los parlamentarios tienen una situación de mayor privilegio, o quizás sus hechos tienen menos consecuencias que para trabajadores comunes y corrientes, y además otro tipo de autoridades públicas. Lo mismo cuando por ejemplo, envuelven en peleas y uno le pega un combo a un otro, la sanción es máximo un 15% de la dieta mensual, lo cual obviamente no es lo que ocurre en el común de los mortales, e insisto, con otras autoridades. Yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, está el tema de la percepción de que lo que se está haciendo en el Congreso no es lo que es realmente relevante o que tiene impacto en la ciudadanía. Yo ahí creo que hay de todo. Yo creo que sí hay cosas que tienen impacto y que a veces cuesta verlas, pero ese es un problema ya de las democracias modernas. O sea, eso no es un problema solo de Chile, pero Chile tiene altas cifras de eso. O sea, uno mira la encuesta Latinobarómetro que se hace en todos los países de la región, y la percepción sobre la política en general es mala en nuestra región, pero Chile tiene un porcentaje muy alto, alrededor de un 80%, 85%, de personas que creen que las autoridades lo que hacen es servir sus propios intereses y no el interés de la ciudadanía o el interés colectivo. Entonces ahí tenemos un problema grave que yo creo que tenemos que hacernos cargo, porque finalmente eso puede tener consecuencias en un régimen democrático. ¿Y en qué momento esto de la puntualidad, de la asistencia,
De la rigurosidad, ahora hace poco estuvimos hablando con un parlamentario porque quieren llevar a algunos plenos o algunas votaciones de sala en Santiago. Sí. Quieren venirse a Santiago. Entonces, ¿en qué momento esto es tan laxo en el Parlamento? En algún momento esto se tornó laxo, se tornó como aceptable prácticamente, ¿no? ¿Es por una mala organización interna del Parlamento? Porque en algún momento cuando los cuestionábamos nos decían, no, pero ¿sabe qué? Yo no estaba aquí porque estaba allá. ¿Cómo estaba allá? No, es que teníamos en la sala una discusión, pero que realmente no era de tanto interés, entonces yo preferí ir a trabajar a tal parte donde sí tenía un tema de interés, o estar en una comisión que está... Entonces, la propia administración o el propio, vamos a llamar el propio calendario del Parlamento, hacía que las cosas se toparan o que fueran en el mismo momento, lo que ya parece que está reñido con toda lógica, ¿no? Sí, la verdad es que en general el sistema funciona para que cuando haya que estar en la sala, se está en la sala y no hayan comisiones. Y de hecho hay que solicitarse estas autorizaciones para que puedan haber comisiones paralelas por temas muy urgentes, que tengan alguna discusión urgente, etcétera, vayan a vencer plazo. Entonces, en teoría está hecho para que eso no ocurra, y por otro lado, las sesiones suelen ser martes, miércoles y jueves. A veces hay sesiones el lunes, los viernes no hay, porque se procura que en ese tiempo, más la semana distrital, que es una semana al mes, los parlamentarios hagan ese trabajo en terreno, que como yo decía, es parte de su labor porque es representar, ¿cierto? Entonces, ellos debieran coordinarse bien para que eso no ocurra, y que en el fondo cuando yo no estoy aquí porque estaba allá, que eso sea relativamente excepcional. Y obviamente pueden haber excepciones, pueden haber reuniones, por ejemplo, con otras autoridades acá en Santiago, etcétera, que sean importantes, y eso siempre va a haber justificación y se va a entender. El problema es cuando el sistema, en el fondo, permite que esto también sea la generalidad de algunas personas y eso no tenga cómo, en el fondo, registrarse, porque nosotros tenemos esta información por un reportaje que se hizo porque se sentaron ahí con las cámaras, pero por el sistema propiamente tal, si uno quisiera saber los atrasos, etcétera, es muy difícil saberlo porque, en el fondo, el sistema registra, pero no registra la permanencia, como decíamos. Entonces es difícil mantener esa información. Bueno. Qué situación más ingrata para los parlamentarios en general, ¿ah? Sí, y tal como yo te decía antes, sí, claro, es una situación ingrata en general, y como cuerpo se ven cuestionados, y por eso mismo uno esperaría que si la mayoría no incurren en este tipo de prácticas, que cambien la forma de registro o los incentivos que hay para que los pocos no puedan perjudicar a los muchos. Bueno, le agradecemos, María Jara Quemada, su intervención acá. Es la directora ejecutiva de Chile Transparente, quien ha conversado con nosotros. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, gracias. Mucha gente no entendió la cuña de Gaspar Rivas porque, claro, él no parte diciendo que llega atrasado por... Esta es la explicación que él da por qué tiene este atraso, este promedio de atraso de más de una hora 17 minutos. Entonces, en esta cuña él explica por qué llega tarde al Parlamento, ¿no? Escuchemos la cuña de Chilevisión, es del reportaje de Chilevisión Noticias. Escuchemos. Principalmente al trastorno obsesivo compulsivo del que yo padezco, porque hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar. Me refiero sobre todo al iniciar mi jornada. En el momento de que yo me levanto hasta el que estoy listo, pasa una buena cantidad de tiempo en donde yo estoy haciendo distintos rituales, limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj, el cable de cargado del celular, y todo eso me consume tiempo, además de que yo soy per se muy lento.